Bueno, vamos a darle inicio a nuestra conferencia vespertina. El título de la conferencia es Procedimiento de exploración y ensayos de laboratorio de suelos. Lo va a dictar la ingeniera Carelis Vergara Durán, al cual tengo el placer de presentarles. Carelis es ingeniera civil de la Universidad del Magdalena y tiene una maestría en ingeniería geotécnica de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Medellín, ¿no? Actualmente se desempeña como la directora de diseños en la ejecución de estudios de suelos, recomendaciones de cimentación y excavación para diferentes tipos de estructuras en la empresa Suelos Ingeniería. Es una empresa muy prestante acá en Barranquilla, la empresa que está liderando toda la parte tecnológica de estudios de suelos, no solamente en Barranquilla, sino en toda la región. Entonces, tengo el placer de presentarle a Carelis. Los dejo con ella. Carelis, todo tuyo. Esa introducción sonó muy importante. Bueno, en realidad, nada, me gradué de ingeniería civil, empecé a hacer las prácticas en suelo ingeniería. Toda mi carrera, pues mi experiencia laboral ha sido en suelos. Luego ya me aburrí, decidí que no podía seguir ahí y que tenía que estudiar. Nunca quise ser una especialización, la verdad, me parecía bastante mediocre, pues desde mi punto de vista. Y decidí irme a hacer una maestría en la Universidad Nacional, que así como suena, es bastante difícil. Me gradué, de hecho, en abril, hace como 15 días me gradué apenas. Bueno, en realidad no me tomó 2 años y medio, en realidad la maestría dura 2 años. Y fue duro, no lo voy a negar. Tuve mis episodios, casi abandono, es súper duro hacer una maestría. Así que el día que la vayan a hacer, piénsenlo bien. En serio, se los digo de verdad. Hacer una tesis, es más, si quieren hacer maestría, hagan tesis en el pregrado, de verdad. Eso cuesta. Cuando tú no has hecho una tesis en el pregrado y vas a hacer tesis en maestría, eso te saca cuenta de cobro, es súper tesis. Bueno, entonces voy a tratar de darles una introducción de lo que sé, digamos, de lo que son los procedimientos de exploración y ensayos de laboratorio de suelos. Me imagino que ustedes están en qué semestre la mayoría, ¿qué? Noveno, o sea que ya dieron suelo, mecánica de suelos 1, 2, geotecnia, todo eso. O no saben qué es eso. Bueno, básicamente lo que yo les voy a presentar son los procedimientos que hacemos en campo, los que más utilizamos en nuestro contexto para caracterizar un suelo, que es... esto es como intimidante, ¿cierto? Rara cuando todos me miran así. Para caracterizar el suelo, que es el que nos va a determinar los parámetros de diseño para nuestros análisis, ya sea de una cimentación de un edificio, de una excavación, de un análisis de taludes, cualquier cosa. Entonces, como le está diciendo, el objeto como tal de los procedimientos de exploración es poder caracterizar geotécnicamente el suelo o las rocas. ¿Listo? Nosotros lo que hacemos, el objetivo principal de hacer un ensayo en el suelo es poder obtener muestras, poder caracterizarlo y hacer un ensayo de laboratorio, muestras inalteradas o muestras alteradas, y determinar los parámetros de resistencia para lo que nosotros queramos hacer, el análisis que queramos hacer. Entonces, ¿de qué depende el ensayo que nosotros queramos hacer como tal en la exploración geotécnica? Depende eventualmente del análisis. Entonces, si yo quiero hacer un análisis de flujo, yo necesito determinar la permeabilidad del suelo, ya sea un macizo rocoso o el suelo como tal, sea cohesivo o lo que sea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer ya un ensayo de permeabilidad en campo, porque en realidad el ensayo de permeabilidad, hacerlo en un laboratorio no es representativo del campo. ¿Qué pasa? Hay que, en ese específico, hay que hacer, tratar de representar de la mejor manera
las condiciones del suelo. En el caso de laderas, no sé si ya dieron estabilidad de laderas, se necesitan parámetros de resistencia, al igual que para hacer un análisis de capacidad portante, un análisis de excavación, que en este caso tenemos que sumarle ya lo que son deformaciones y asentamientos, que eso depende de un módulo de elasticidad. Esos son como los parámetros básicos que nosotros determinamos son un phi, que es un ángulo de fricción para suelos granulares, una cohesión, para suelos cohesivos, la resistencia al corte no drenada, y módulos de elasticidad, ya sea el 50, el módulo secante, módulo edométrico, pues hay diferentes formas de determinarlo. Adicionalmente, existen los módulos de resistencia al corte, que los conocemos como los de baja deformación, que se determinan a partir de ensayos de geofísica, que más adelante hablaremos de eso. Entonces ya con esta presentación, entonces vamos a hablar como de los ensayos que más se utilizan, digamos que en nuestro entorno, que son el Standard Penetration Test o el ensayo de penetración estándar, el ensayo de penetración con cono, el dilatómetro de Marchetti, el presurímetro y la veleta de corte. ¿Alguno ha escuchado algo de lo que dije? Por lo menos el SPT lo tuvieron que haber escuchado, y por lo menos se los tuvieron que haber dado. La corrección, ¿no? ¿No? No, claro que sí, por lo menos ese. Bueno, entonces, el ensayo de penetración estándar es el más común y utilizado en América. Es el más obsoleto de todos, también es cierto. Y no, es que de hecho hay tanta tecnología ahorita que esto no debería estar utilizándose. ¿Por qué? Me voy a adelantar las cosas malas. Es un ensayo que depende completamente del operador. O sea, es un ensayo que tiene demasiada incertidumbre. Los resultados tienen demasiada incertidumbre. Básicamente, ¿de qué se trata? Es de hincar un toma muestra. Yo no sé si esto... Es hincar un toma muestra cilíndrico que es partido. En realidad él, cuando tú lo abres, tienes la muestra, tú lo abres, es como una cuchara partida que se abre en dos. Lo tienes que hincar en el suelo en tramos de 15 centímetros, con ayuda de una pesa que pesa 63.5 kilos, valga la redundancia, que se deja caer de una altura de 76 centímetros. ¿Qué pasa? Pues esto ya ha cambiado mucho en realidad. Este es el esquema original con el que se ha hecho el ensayo. De hecho, aquí muchas empresas, de hecho, todavía utilizan este mecanismo. O sea, hay diferentes tipos de martillo. ¿Qué pasa? En el primer tramo siempre se descarta, porque ya el suelo como tal está perturbado, porque antes de tú empezar a realizar el ensayo, se debe hacer como un lavado de la muestra, del pozo como tal. Entonces, para la corrección de los golpes, simplemente se utiliza la suma de los dos últimos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Tú, cuando vas a hacer el primer tramo, cuentas el número de golpes que necesitas para poder hincar el toma muestra en esos 15 centímetros. Vuelves y lo haces con el segundo tramo y vuelves y lo haces con el tercer tramo. Los golpes del primer tramo se descartan y se suman los dos últimos. Esa es la resistencia que me está ejerciendo el suelo con respecto a la penetración del toma muestra estándar. Okay. Como les estaba comentando, hay tres diferentes tipos de martillo. El primero, que utiliza una pesa que se conoce como dona. La segunda, que es un martillo de seguridad, que en realidad es el mismo sistema, lo que pasa es que está cubierto como tal. Y el tercero es un martillo automático, que ya él viene calibrado y su altura está definida y su energía también. ¿Qué pasa con este martillo? La energía como tal depende de la fuerza que tenga el operador para tirar de la pesa. Entonces, por eso esto es mejor no utilizarlo. Me voy a hacer aquí campaña. Esta es una máquina de suelo de ingeniería y esta es un martillo automático. Nosotros también tenemos este dispositivo
que es conocido como trípode. ¿Para qué se utiliza en los casos donde no hay acceso para este tipo de máquinas? Cuando hay que hacer, qué sé yo, una investigación geotécnica en una ladera donde no hay carretera, donde no hay acceso, donde tienes que montarte el equipo al hombro como tal. Si no hay más opción, definitivamente tienes que usar esto. Pero ¿qué pasa? Como les decía, miren, este es un ejemplo de el mismo sondeo realizado por 3 operadores diferentes. La correlación como tal de los golpes es muy diferente. Por eso les decía que este ensayo como tal depende mucho del operador. Solamente nos da un valor que es el número de golpes. Como les decía yo que es bastante obsoleto, hay cantidades de correlaciones con los números de golpes. Cantidades. Tú solamente necesitas hacer esto y ya tienes capacidad por tanto. O sea, la maestría no sirve de nada pues con esto, con estas correlaciones. ¿Me explico? Por eso, el ensayo se deben hacer varias correcciones. Me imagino que eso se lo dieron en Geotecnia 1, si no estoy mal. O mecánica de suelo, no sé cómo se llama el de ustedes. Al número de golpes, la suma de los 2 últimos tramos de 15 centímetros o golpes por pies, digámoslo así, o sea, golpes por 30 centímetros, se le deben hacer correlaciones, ya sea por el tipo de tomamuestra que estamos usando. Si el nivel freático está en presencia cuando estuvimos haciendo el ensayo. Si la energía del martillo era de 60, era de 70, era de 50, las correcciones necesarias para poder corregir el número de golpes a una energía de 60. El diámetro de la perforación también es importante. ¿Qué pasa? Cuando el equipo como tal está muy desgastado, eso también nos genera incertidumbre en los resultados del ensayo. Entonces también se debe hacer correcciones para el ensayo. Por lo general, después que tú haces las correcciones, los números de golpe te pueden dar un poco más bajos, ya después que haces la correlación. ¿Cierto? Como les decía, a partir del número de golpes yo puedo determinar varias correlaciones de lo que son parámetros de resistencia y como tal la compacidad de los suelos en el caso de los granulares y la consistencia en el caso de los suelos cohesivos. ¿Sí saben que es un suelo granular y un suelo cohesivo? ¿Los distinguen? ¿No? Un suelo granular son las arenas, bueno, sí, básicamente las arenas. Y el suelo cohesivo son los suelos que tienen plasticidad, que son los limos y las arcillas. ¿Listo? Pasa a 200, mayor a 50. ¿Listo? Entonces, como les decía, los suelos cohesivos tienen consistencia, tienen plasticidad, tienen resistencia al corte no drenada. ¿Qué significa eso? Que su permeabilidad es tan baja que el agua se demora tanto en salir. Entonces su resistencia, por eso se llama resistencia al corte no drenada, porque el agua tarda en salir como tal de los poros. Cuando se habla de arenas, los análisis se hacen en resistencia al corte drenada, porque el agua sale muy rápido como tal de los poros del suelo. ¿Listo? Miren, de este gráfico es posible determinar la resistencia al corte no drenada. En realidad este ensayo no es fiable para materiales cohesivos. Es mejor y es recomendable realizarlo como tal para materiales en arena. Pero ¿qué pasa? Que es que la estratigrafía como tal nosotros no la conocemos y entre capas de arena pueden haber pequeñas capas de arcilla. Entonces, por lo general, ¿qué trata de hacer uno cuando solo tiene SPTs? Es caracterizar más que todo con índices de plasticidad lo que son los suelos cohesivos. A partir del N también se pueden determinar capacidades portantes. ¿Qué es la capacidad portante? Digamos que esto es como el dato que quiere un estructural siempre. Tú le das la capacidad portante y ellos diseñan zapatas y ya listo. Entonces imagínate lo peligroso que puede ser determinar una capacidad portante a partir del número de golpes
sin realizar ningún tipo de laboratorio o algo. Sin embargo, eso es bastante común en nuestra profesión, digamos, en nuestro entorno como tal. Entonces, ventajas del ensayo SPT. Permite recuperar muestras, pero son alteradas. Es decir, que estas muestras solo son buenas para hacer caracterización como tal. No sé si están familiarizados con lo que es una granulometría, límites de Atterberg, gravedades específicas. Bueno, para eso sirven estas muestras. No sirven para hacer un ensayo de resistencia, no sirven para hacer una compresión confinada, no sirven para hacer un ensayo de corte. Es simple, es un ensayo bastante simple. El equipo, digamos que puede ser de una forma u otra portátil, es bastante económico. De hecho, alguien que quiere montar una empresa de suelo, lo primero que hace que comprar es la pesa, el yunque y ya, y se va a hacer estudios de suelo. Puede realizarse muchos tipos de suelos, pero esto con precaución. ¿Por qué? Si son materiales con gravas, suelos granulares como las gravas, el diámetro como tal del toma muestra es de 35 milímetros. Si hay un material que es gravoso, me va a dar rechazo inmediatamente. El rechazo es cuando los golpes en 15 centímetros, bueno, en realidad hay varias formas de que me dé rechazo, pero una es que en un tramo de 15 centímetros me dé 50 golpes o más de 50 golpes. Entonces, si me da rechazo y es una arena como tal con grava, yo no puedo decir que es que ese suelo da rechazo o que es que ya yo llegué hasta ahí, es que ese suelo es el portante, es el bueno, porque ya me dio rechazo, porque puede ser una arena suelta y que eventualmente cuando el tomamuestra iba pasando se encontró con una piedra como tal. Entonces, en este caso hay que ser cuidadosos con este ensayo. Sí, su resultado es inmediato, tú tienes los números de golpes, ya eso te da más o menos una estimación de la resistencia como tal de los materiales. Como les decía, es altamente correlacionado, principalmente con propiedades de resistencia y de deformabilidad. Hay todo tipo de correlaciones a partir del número de golpes. Todo, deformabilidad, resistencia, permeabilidad, índices, todo tipo de correlaciones. ¿Es un parámetro de entrada para un diseño empírico? Sí, como les mostraba en las curvas de ahorita, la capacidad portante se puede determinar también. Hay varias curvas que te permiten determinar la capacidad portante por medio del número de golpes. Desventaja, alta variabilidad e incertidumbre. Los resultados dependen del operador. Totalmente dependen del operador. Dependen de qué tan usado esté el varillaje, depende en qué estado se encuentra el tomamuestra. Así que tú puedes hacer un ensayo con SPT aquí, haces otro al lado y puede ser el mismo material y los números de golpes te van a dar diferentes. No tiene mucha repetitividad como tal el ensayo. No es muy confiable, como les decía, en limos y arcillas. Y el resultado como tal se reduce a un número, a la penetración estándar y ya, no da más nada como tal. El otro procedimiento de exploración que utilizamos y que es muy común, digamos que en la costa como tal, porque en Medellín hay unos suelos, se conocen como suelos residuales, que son suelos meteorizados, o sea, tienen mucha presencia de roca. Y este ensayo como tal es más apto para lo que son, o es apto para lo que son arcillas, limos y arenas blandas. ¿En qué consiste? Es una probeta cónica que se empuja en el suelo con una velocidad de 2 centímetros por segundo y que mide la resistencia que ejerce el suelo en la punta, en el fuste, y lee la presión de poros. ¿Qué es la presión de poros? Es la fuerza que ejerce el agua cuando trata de salir de los vacíos como tal del suelo. Es un ensayo que está sistematizado, es continuo, la lectura es continua, te da lecturas a cada centímetro, o sea que si tú haces un sondeo de 25 metros tienes 2.500 datos. Te da un
estrato de 2 centímetros, de 3 centímetros. Entonces eso a la final se termina convirtiendo en un problema al momento que tú vayas a caracterizar y hacer la estratigrafía. Pero por eso todos estos ensayos son complementarios. ¿Qué te dice la norma, la NSR 18, con respecto a los procedimientos de exploración? Mínimo la mitad de los sondeos que se hagan tienen que tener recuperación de muestras. Yo no puedo hacer un estudio de suelos con solamente hacer CPTs. La norma como tal no me lo permite. Por eso digo, son ensayos como tal complementarios. Okay. Como les decía, consiste en introducir una sonda como tal en el suelo. Las sondas pueden ser de diferentes diámetros y con diferente grado de inclinación en la punta. Esto que está aquí como tal es un filtro poroso, que es el que me mide la presión de poros, que puede venir en diferentes posiciones como tal del cono. Aquí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia en que esté acá y que esté acá? Cuando me la mide acá, como tal, la disipación no se ha dado completamente porque apenas está entrando el tomamuestra como tal. Entonces, esto es como una medida inicial de la presión de poros. En este punto, si son arenas, ya la presión de poros empieza a disiparse como tal. ¿Qué me permite hacer este ensayo? Esto me da respuesta constante, inmediatamente, o sea, el tiempo. Yo voy introduciendo la probeta y inmediatamente me va marcando la resistencia por punta, por fricción y la presión de poros como tal. Otro parámetro que mide como tal el cono es la inclinación, que es uno de los factores por los cuales el ensayo a veces termina antes de la profundidad que tú quieres. El ensayo está restringido, que si en 1 metro como tal el cono se inclina más de 5 grados, lo mejor es que retires la probeta porque la puedes partir y hagas el ensayo nuevamente. ¿Qué pasa también con este ensayo como tal? Hay a veces muchos problemas para poder anclar la máquina. La máquina, como les digo, ella está generando un empuje en la probeta, entonces ella necesita tener una reacción. Entonces tú la anclas al suelo para que ella pueda generar una reacción. Si ese material o el material superficial tiene bolos de roca, es como un relleno, es muy difícil que el ancla como tal de la máquina genere esa fricción suficiente y pueda ejercer la reacción que necesita para hacer el empuje necesario para la tubería. ¿Qué determina el ensayo de penetración con cono? La relación entre la resistencia por punta y la fricción corregida, ya sea por la presión de poros, en el caso de suelos cohesivos, porque en suelos granulares la resistencia por punta no se corrige, se determina el soil behavior type. El soil behavior type no es una clasificación del suelo como tal, es la respuesta a la medida de los parámetros del comportamiento como tal del suelo. El señor Robertson, antes de, digamos que de sacar a la luz este ensayo, hizo muchas correlaciones de lo que era la relación entre la fricción y la punta con los suelos caracterizados como tal. Y determinó que la relación entre la punta y la fricción o la presión de poros te daba un tipo de comportamiento del suelo. Entonces, si la punta, por ejemplo, es muy baja, si la punta es muy baja y la fricción es baja también, puede ser un suelo cohesivo, que son del 1 al 5 están los suelos cohesivos. Si la punta ya es un poco más alta, la fricción es baja y la presión de poros es baja, son arenas. O sea, ya uno con experiencia más o menos se va dando cuenta sin necesidad de hacer correlaciones como tal, sino con las lecturas básicas que te da el ensayo, tú puedes determinar más o menos si esto es una arcilla, si esto es una arena, qué tipo de material es o cómo se está comportando el material. En algún software.
Él te determina, o sea, estos son los datos crudos que te da como tal el ensayo. Resistencia al cono, esto es slip friction es al fuste, fricción en el fuste, y esto es la presión de poros. El primer parámetro que él me determina, como les decía, es el comportamiento del suelo. Entonces me dice, bueno, con la relación entre la fricción y el cono, esto es una arcilla, se comporta como una arcilla. Miren que aquí me da capas de esto, puede tener 5 centímetros capas de arcilla limosa. Ya uno cuando va a hacer como el análisis, bueno, yo voy a decir que esto aquí es arcilla, pero esto aquí puede ser una arcilla limosa, o aquí hay un limo arcilloso. Ya eso depende en correlación con el sondeo como tal, con las fotos del sondeo que saques del ensayo SPT, haces una mejor correlación de tu estratigrafía. Por ejemplo, aquí miren que aquí te da una arcilla limosa, te da una arcilla, pero en la correlación el ingeniero como tal decidió que esto era mejor una arcilla, que se comportaba mejor como una arcilla, porque probablemente en el SPT, cuando sacaron la muestra, coincidía más con una arcilla. Entonces, por eso digo que son ensayos complementarios como tal. El ensayo de disipación. Esto es posible también realizarlo con el ensayo del CPT. Es como hacer una consolidación, básicamente. Tú dejas el cono, le quitas digamos que la fuerza que está ejerciendo la cabeza de la máquina como tal en el cono, y dejas que se disipe la presión de poros como tal. ¿Qué vas a tener? Tú vas a tener igual que en una consolidación, vas a poder estimar el T50, vas a poder estimar el C sub B, vas a poder estimar módulos para poder obtener asentamientos como tal. Entonces, esta es una ventaja muy grande sobre el SPT, poder realizar un ensayo de consolidación como tal in situ, en campo como tal. Al igual que el ensayo de SPT, es posible correlacionar el QC y la fricción con muchos parámetros. Entonces, es un método directo como tal para medir la resistencia del suelo, pero es indirecto para obtener los parámetros de resistencia. Que por cierto, en el caso de las arenas, los ángulos de fricción son poco fiables para este ensayo como tal. Es más confiable para lo que son suelos cohesivos, como arcillas y limos. Voy muy rápido. Siéntanse en total libertad de preguntarme, o sea, si no sé, no sé y punto. O sea, no les dé miedo, no les dé pena. No. Y para que no se aburran tampoco. Entonces, ventajas del ensayo de penetración con cono. Entonces, como les decía, entrega resultados continuos y en tiempo real. De hecho, tú puedes estar en campo y tú analizas tus datos en campo y ahí decides si puedes seguir haciendo otro ensayo o si el ensayo te quedó mal y lo repites, cosa que no puedes hacer con el SPT. La incertidumbre es mucho menor comparada con el SPT, porque es que esto es una probeta que como tal tú no la puedes manipular. ¿Cuál es el factor que hay que tener en cuenta? Que la velocidad de bajada del cono tiene que ser 2 centímetros por segundo. Ese es un requisito que está establecido en la norma para realizar como tal este ensayo. ¿Cómo tiene que ser el muestreo? ¿Cómo así? O sea, si tú tienes un edificio de 5 pisos, no estoy segura, probablemente me equivoque en lo que voy a decir, él te dice, tienes que hacer 3 sondeos de 15 metros, por decirte así. O sea, él te dice,
por área, de hecho, te los delimita. Entonces, tiene que ser mínimo 3 sondeos de 15 metros. Entonces, la norma te dice, de esos 3 sondeos, la mitad tienen que ser con recuperación de muestra. Entonces, tú puedes hacer 2 SPT con recuperación de muestra y puedes hacer un CPT o puedes hacer un ensayo geofísico o puedes hacer otro tipo de ensayo. No es que te dice como tal, tú tienes que sacar muestra cada metro, cada 50 centímetros, eso en sí va como tal en el ingeniero geotecnista, pero sí te dicen cuántos sondeos tienes que hacer y cuáles tienen que tener recuperación de muestra y cuáles no. Dime. Ajá. Sí. Sí. La norma como tal tiene un se llama unidad repetitiva, si no estoy mal. Entonces lo que te dice es, tu primera edificación es de cierta área, entonces tú tienes que hacer tantos sondeos. La segunda, haz la mitad más uno. Entonces, es muy específica en eso. Todo tiene que ver. Las cargas, el área... lo que te dé el mayor número, la mayor cantidad de sondeos es lo que tú escoges. Tú puedes tener una área, no estoy segura cuál es el área mínima para una unidad para hacer los ensayos, pero si las cargas son mayores, o sea, si ya la norma te dice, usted tiene un edificio de categoría X, usted tiene que hacer más sondeos, así el área sea más pequeña. Entonces siempre tienes que irte por la que te dé más sondeos. O sea, la norma lo especifica en eso. ¿Alguien más? Ok, listo. Sí. Okay. Sí, claro. La máquina esta cuesta 95.000 euros o algo así. O sea, no, lo que te quiero decir, no, espera, dame un segundito. Tú no puedes hacer uno de los dos, o sea, no puedes hacer solo uno. La norma simplemente no te lo permite. El otro, digamos que si haces solo el SPT, sí te lo permite la norma porque tiene recuperación de muestras como tal. Si tú haces solo la norma como tal no te lo permite. Entonces, en relación costo-beneficio, el SPT obviamente es mucho mejor. Es mucho mejor, es un equipo más económico, no necesitas como tal personal que sea tan calificado, tan especializado, exacto. Y es muy fácil de manejar y es muy común, es muy fácil de encontrar. Por el contrario, ya es un poquito más complicado poder obtener esta máquina y es el costo. ¿Qué pasa? Que los datos te los da enseguida, no necesitas hacer clasificaciones, te ahorras en laboratorios de cierta manera. Porque en realidad eso no es que sea 100% cierto porque tienes que hacer también ensayos con recuperación de muestras. Entonces digamos que esto es como un 50% válido, digamos. Es bueno para uno porque uno tiene datos súper rápido y ya puedes hacer estimaciones de capacidades y como por lo general cuando uno lo contratan todo lo quieren ya, entonces esto ayuda mucho. Pero la norma es muy exigente en eso, tiene que ser mínimo recuperación de muestras. Obviamente el único ensayo con recuperación de muestras no es el SPT, tú puedes hacer recuperación de muestras inalteradas con barrena, que bueno, más adelante se los muestro, que es otro sistema también para recuperación de muestras, ya es cuando hablas de rocas, de suelos más duros, donde el SPT no, como tal no penetra. Creo que no, okay. Entonces, desventaja, no tiene recuperación de muestras como tal. Es bastante costoso el equipo. Como les decía, puede haber problemas para hincar como tal. Recuerdo esto que nosotros estuvimos trabajando en lo que es ahora Puerta de Oro y fue muy difícil poder hincar el material allá porque toda la parte superior de eso es relleno, pero debajo son depósitos aluviales que trae el río y eso es muy blando, pero fue, o sea, como tal la máquina podía hacer el ensayo, pero era muy difícil anclarlo, entonces fue bastante difícil. Requiere entrenamiento y personalizar especializado. Bueno, sí, en realidad sí hay que entrenarte como tal para hacer este ensayo. Es muy delicado. Si tú no estás atento, puedes romper la probeta, puedes romper un cable. Tiene un cable como tal que va por dentro de la probeta y si tú rompes ese cable puedes perder la probeta, no hay cómo recuperarlo.
Entonces es una probeta bastante costosa. Otro factor, la probeta hay que calibrarla por lo menos una vez al año. ¿Y qué pasa? Que eso no lo calibran en Colombia, toca enviarlo a Europa o a Estados Unidos, donde sea que hayas adquirido el equipo. Eso es otro gasto bastante... Y no es apto para suelos con presencia de rocas o bolos como tal. Bueno. Otro ensayo, y estos ensayos son un poquito más avanzados y son como tal para determinar deformabilidad en el suelo y parámetros de resistencia de una manera indirecta, por así decirlo. Este es el dilatómetro de Marchetti y es una placa plana que tiene una membrana circular que es expandible horizontalmente. Básicamente tomas lecturas cada 20 centímetros, funciona como el CPT, o sea, lo empujas con una máquina como tal, lo empujas en el suelo. Sirven las mismas varillas del ensayo CPT. El ensayo de Marchetti es esta maleta, la membrana como tal, una pipeta de nitrógeno y esta manguerita que es por donde pasa, digamos que está el nitrógeno y permite inflar la membrana como tal. Se toman 2 lecturas. Es un ensayo muy repetitivo de hacer en campo, digámoslo. Pero si no estás concentrado se te olvida y se te pasa la manguera y esto se puede explotar y no es tan mamey, digamos, o sea, es de cuidado. Pero sí, cada 20 centímetros tienes que hacer como lo mismo, cada 20 centímetros tienes que hacer lo mismo. ¿Qué lees? Lo primero, introduces la probeta como tal en el suelo y abres una palanquita por acá que deja salir el nitrógeno, entra la probeta y esta membrana se va hinchando. Al momento que ella toca, tiene contacto con el suelo, se toma la primera lectura, la lectura A, la primera lectura. ¿Qué me permite saber esa lectura A? La historia de esfuerzos. ¿Saben qué es la historia de esfuerzos? ¿Saben dónde se saca la historia de esfuerzos? En un ensayo de consolidación. El sigma P, el esfuerzo por consolidación. Bueno, aquí este ensayo me lo permite saber qué es esa historia de esfuerzo como tal del suelo. Sigo con la palanquita arriba, se sigue llenando la membrana y cuando esta se deforma en el suelo 1.1 milímetros, tomo la lectura B. Esta lectura B me permite determinar ya lo que son correlaciones con otros parámetros. Hay un dilatómetro, de hecho, que permite tomar una lectura C, que es como ya cuando se disipa todo el gas, porque ya tú lo que haces cuando tomas la lectura B, abres la válvula para que salga el gas, esto digamos que se desinfla, por así decirlo, y al pasar un minuto se toma la lectura C. Eso sirve más que todo, es como la lectura de la presión de poros del CPT. Bueno, en Medellín, como tal, cuando estaba trabajando, sí hacíamos lecturas del C, pero no era muy... era como malo el promedio como tal. Es mejor el CPT en cuestión de lectura de presión de poros y esos parámetros. Entonces, como decía, es una membrana. Tiene acá una membrana de 6 centímetros que se expande. La primera lectura es cuando entra en contacto con el suelo y la segunda es cuando alcanza a deformarse 1.1 milímetros. Al igual que CPT, digamos que esta membrana constantemente, ella tiene que cumplir como unos requisitos antes de empezar el ensayo. Por aquí no se ve, pero esto tiene una jeringuita y tú tienes que estar calibrando constantemente esta membrana antes y después de hacer el ensayo. Entonces es como un ensayo que tiene bastante lidia en realidad, porque si no te cumplen esos requisitos, que te dice que la diferencia de la A o la diferencia de la lectura B, no te cumplen eso, simplemente perdiste tu tiempo y el ensayo toca repetirlo. Constantemente hay que cambiar esta membrana porque se daña si hay una piedra o algo en el suelo como tal, toca cambiarla, pero digamos que entonces en ese caso se necesita una persona especializada, bueno, no especializada, pero que sí sepa colocar nuevamente la membrana,
porque si la membrana no está bien puesta no vas a poder calibrarla nunca, te toca estar desarmándola constantemente. Eso es bastante tedioso en realidad, por eso es bueno en campo tener más de 3 o 4 membranas como tal. El equipo es totalmente portátil, si tú tienes un CPT ya es simplemente empujar el tubo como tal, pero el equipo como tal es la probeta y la maleta. ¿Qué determino con este ensayo? El índice del material, que es como el Soil Behavior Test del CPT, es simplemente los parámetros responden a un comportamiento como tal del suelo y él te dice, bueno, ok, puede ser arcilla porque se comporta como una arcilla, puede ser una arena porque se comporta como una arena. El módulo edométrico, que es el módulo que determinamos de las consolidaciones, y esto que es el K sub 0 o el coeficiente de resistencia horizontal, que a partir de este podemos determinar otros parámetros de resistencia como tal. No tengo... Ventaja, es un equipo simple, es portátil, es la maleta y la probeta como tal. Es un ensayo rápido, porque cada 20 centímetros haces una lectura y te puedes demorar en una lectura más o menos como 1 minuto y medio, entonces es bastante rápido. Las lecturas son independientes del operador. Si tú tienes bien calibrada tu membrana como tal, no vas a tener ningún problema con las lecturas. Y puedes derivar parámetros como el módulo elástico, que son súper importantes para lo que son asentamientos y deformaciones en caso de excavaciones, deformaciones laterales. Como les decía, también puedes determinar la historia del esfuerzo como tal del suelo. Al igual que el CPT no recupera muestras, es un equipo costoso en comparación con el SPT, requiere de personal especializado. Por lo general las personas que hacen estos ensayos son ingenieros y hay que constantemente toca estar calibrando las membranas. Eso sí lo hace uno como tal, pero en cada ensayo te toca estar haciéndolo normalmente. Y si hay gravas como tal en el material, lo más probable es que se te dañe la membrana y que no puedas hacer el ensayo. ¿Pregunta? ¿Van bien? ¿Perdidos? ¿Todo claro? Díganme. Este ensayo es muy complejo, en realidad, de realizar. Se llama presiómetro. Bueno, nosotros le decimos presurímetro, pero el término como que coloquial es presiómetro de Menard. Esto es como hacer un ensayo triaxial. ¿Alguien ha escuchado lo que es un ensayo triaxial? Bueno, esto es como hacer un ensayo triaxial en campo. Básicamente es una probeta que tiene 3 cámaras, 2 cámaras de aire y 1 cámara de agua. Y lo que te generan es, tú vas a la probeta vacía, digamos, antes de poder meter la probeta al suelo tienes que hacer una muy buena perforación, porque si no el ensayo no te va a dar nada. Entonces es un ensayo bastante complicado de hacer. Dependiendo del diámetro de la probeta que tengas, debes hacer la perforación como tal, porque si no, al momento que la probeta se hinche, no va a tocar las paredes del suelo y no te va a servir de nada. Entonces, es bastante delicado hacer este ensayo. Antes de poder meter el penetrómetro como tal en la perforación, debes hacer una calibración por presión y por volumen de agua como tal. Entonces, el ensayo aproximadamente te puedes durar como 3 horas haciendo un ensayo de estos, para tomar una sola medida en un solo punto. ¿Qué haces? Básicamente lo que haces es inflar la probeta con agua y con aire y le generas una deformación como tal al suelo, que él te va a generar una resistencia. Entonces tú lo que vas a obtener es una curva de esfuerzo de deformación. Tú aplicas una presión a la probeta y vas a obtener cambios de volumen como tal en agua. Como les decía, la probeta tiene 3 compartimientos, 2 de agua y 1 de gas. Cuando la probeta está en el fondo, tú le vas aumentando la presión del gas como tal y él te va dando una cantidad de cambio de volumen. A medida que tú la vas inflando, ella se va llenando más de agua. Entonces tú vas a tener una curva
de presión versus cambio de volumen, que es básicamente una curva de esfuerzo-deformación, donde puedes determinar parámetros de resistencia, de deformabilidad en especial, y algo que se llama la presión límite. La presión límite permite con correlaciones, esto más que todo lo han, este ensayo como tal es más que todo europeo, en Francia de hecho, porque lo crearon. Con correlaciones empíricas te permite determinar, te puedes ahorrar por lo menos una prueba de carga en un micropilote, porque ya tú vas a saber la capacidad última de un micropilote, teóricamente, eventualmente, y o sea, te vas a ahorrar mucho tiempo en el diseño como tal. Entonces, este es un ensayo bastante complejo, pero es muy bueno. Lo que hay que tener en cuenta, y es muy delicado, es, como les dije, para hacer la perforación, es personas completamente especializadas para poder hacer este ensayo. De hecho, es bastante delicado porque si tú no estás atento a la presión que le estás sometiendo a la probeta como tal, puede explotar, entonces es delicado. Dime. Muestras inalteradas para compresión inconfinada, dijiste, ok. Compresión inconfinada son suelos cohesivos, Shelby's, más que todos. Shelby's son tubos de pared delgada. ¿Por qué se llaman tubos de pared delgada? El espesor como tal es de 1.5 milímetros. ¿Cómo se toma la muestra? Tú estás haciendo una perforación normal, haces SPT, digamos que lavas, y el Shelby se mete a presión dentro del suelo. Por eso si la arcilla como tal es muy dura o está muy consolidada, no puedes obtener la muestra con un tubo Shelby. Ya te tocaría con una muestra de barrena triple tubo, que básicamente es un sistema. ¿Por qué se llama triple tubo? Porque tiene el tubo externo, tiene un tubo interno, y dentro del tubo interno tiene como unas cucharas que tienen la muestra. Del agua como tal no, porque eso depende también como de la salida como tal de la broca, pero ya es un sistema mucho más complejo para poder cortar lo que son los suelos, digamos, más consolidados en el caso de arcillas, porque las arenas no se pueden recuperar, digamos que con una barrena. Te tocaría ya entrar a hacer un apique de un suelo superficial o algo así y estimar, sacar lo que es un bloque en el caso de arenas. Yo creo que obviamente el término inalterado como tal no existe, porque ya tú sacar una muestra de in situ como tal, ya sacarla de las condiciones del suelo ya le está dejando de ser, está siendo alterada, pues, porque le está sacando de su medio como tal. Entonces lo que uno comúnmente las llama son muestras de buena calidad, una muestra que te sirva para poder hacer un ensayo de resistencia, como el de compresión inconfinada. Entonces, ¿cómo puedes obtener, de otra forma que puedes obtener la resistencia a la compresión inconfinada? Es un ensayo de campo que se llama veleta de corte, que es bastante simple, es muy sencillo. Tú simplemente necesitas tener una veleta de campo. Entonces durante la perforación simplemente metes la veleta de campo, generas un torque, y cuando ella se devuelva como tal en la, digamos que en el medidor, él te dice, o sea, estimas una correlación y es la resistencia del corte no drenada in situ como tal. Entonces este ensayo es súper bueno porque tú lo puedes correlacionar con el SPT, con el CPT y con los ensayos de laboratorio. Es bastante simple, es bastante sencillo, simplemente es poner una veleta en el suelo y girarla, de hecho. Bueno, a partir de la resistencia del corte no drenada obtenida por la veleta, puedes obtener
el esfuerzo de hiperconsolidación, que es la historia como tal de los esfuerzos del suelo. De hecho, también se puede determinar la capacidad portante por medio del SSU. Lo que dije, permite medir la resistencia al corte no drenada, que es mucho mejor hacerla in situ, porque cuando tú tratas de sacar muestras inalteradas, digamos que ya cuando llegan al laboratorio han perdido humedad, ya las condiciones no son las mismas. Normalmente uno de los tubos Shelby los tiene que dañar para poder sacar la muestra, digamos que sin lastimar las paredes del suelo, pero eso en costos no es tan beneficioso. Entonces, lo que se utiliza es este dispositivo que, por aquí les muestro, este dispositivo que está acá para poder sacar la muestra del Shelby, que a la hora de la verdad también altera un poco la muestra. Entonces, en el caso de arcilla, lo mejor es poder determinar el esfuerzo de compresión confinada con una veleta de campo. Otros ensayos, esto lo voy a explicar bastante breve, de verdad, porque son los ensayos de geofísica. ¿Qué hace en sí el ensayo de física? Se emite una propagación de onda por medio de una fuente externa, y los dispositivos lo que hacen es leer el tiempo que tarda esa onda en llegar, ya sea un geófono, ya sea una probeta triaxial, ya sea a la sonda del piezocono, porque el CPTU también puede ser sísmico. Entonces, se pueden leer ondas de compresión P y ondas cortantes S. ¿Por qué es esto importante? La velocidad de onda es un parámetro que te permite determinar el tipo del perfil de suelo, que es importante para los ingenieros estructurales al momento de diseñar un edificio como tal bajo efectos de sismicidad. Nosotros le damos este parámetro se lo damos nosotros al ingeniero estructural como tal. La norma te da tres opciones: número de golpes, velocidad de onda y esfuerzo, resistencia al corte no drenada. La norma te permite, como ya les decía, la mitad de los sondeos pueden ser sin extracción de muestras. Entonces, este es uno de los que se utiliza también, el ensayo de geofísica como tal. Lo que varía en los ensayos de geofísica como tal es cómo tú percibes las ondas, ya sea método de refracción, de reflexión sísmica, más W, o sea, hay un montón de métodos como tal. Esto es más una cuestión de geofísica. Bueno, estimar velocidad es simplemente distancia sobre tiempo. Tú tienes un punto donde generas las ondas viajan a través de los espesores de suelo y se reflectan cuando encuentran un cambio como tal de rigidez en el suelo. Cuando el suelo es mucho más rígido, las ondas viajan mucho más rápido. Entonces, si las ondas viajan mucho más rápido, la velocidad va a ser más grande. Básicamente, ¿cómo se hace? Hay varios tipos de ensayos. Por ejemplo, un ensayo de refracción sísmica. Se ponen geófonos a una separación de 2 o 5 metros. ¿De qué depende la separación? De qué tan profundo quieres llegar tú a determinar los parámetros del suelo. Si los haces más pegados, por ejemplo, si los separas cada 2 metros, vas a tener probablemente en profundidad quizás 30 metros, pero los vas a tener bien detallados. Pero si tú los separas 5 metros, vas a tener 50 metros de profundidad, pero no va a ser tan detallado como el de 2. Entonces, generas la energía como tal, generas digamos un golpe o como tal, generas la onda. Esta viaja y el tiempo que se demora, con la distancia, sabiendo cada cuánto están separados los geófonos, determina la velocidad de onda. Obviamente eso suena muy sencillo, pero en realidad eso tiene métodos de dispersión, ya eso es más que todo cuestión de geofísicos, que son como tal los que estudian eso. El ensayo CPT también es posible utilizar una sonda que te permite medir
velocidades de onda como tal. Entonces, el ensayo tú simplemente, es la misma máquina, es la misma tubería, le adicionas una probeta más que tiene el sensor sísmico por medio del trigger, se llama esto, o el martillo, como lo quieran llamar. Golpeas, digamos que en sentido horizontal para generar una onda cortante que viaja a través del suelo, y la probeta, el tiempo que se demora en llegar esa onda a la probeta, determina la velocidad de onda. Eso parece muy fácil, pero en realidad miren que ustedes tienen acá dos puntos para dar el golpe. Tú tienes, para poder estimar esa velocidad de onda, tú tienes que seleccionar el punto en que cuando tú diste el golpe aquí, la onda entró al mismo tiempo. Entonces, ya este es el resultado final como tal, pero el proceso para determinar esta velocidad de onda no es tan sencillo. Por eso es más fácil hacer los ensayos como tal de refracción sísmica. Bueno, aquí, pues, con ese ensayo determinas lo mismo que el otro, la resistencia en la punta, la resistencia por fricción, la presión de poros y la velocidad de onda de corte. El dilatómetro de Marchetti también tiene la posibilidad de instalarle una sonda para medir velocidades de onda. Esto era lo que les estaba comentando. Tú tienes que establecer el punto en el que las dos ondas se cruzan para poder determinar, o sea, por ejemplo, aquí el tiempo como tal de entrada de las dos ondas es aquí. Entonces aquí es que tienes que decir, bueno, que la velocidad es tanto. A 9 metros, 9 sobre el tiempo determinado acá es la velocidad como tal en ese punto. Aquí se ve muy bien, pero es difícil como tal en campo que las ondas te viajen como en el mismo sentido. Hay veces que nunca se te cruzan, es bastante complicado. Bueno, hay otros ensayos de geofísica como el crosshole y el over crosshole. Estos ensayos son bastante costosos porque tú tienes que hacer una perforación para poder... este es bastante similar al CPT de hecho, pero tú tienes que hacer primero una perforación, luego metes la onda triaxial, porque es una onda triaxial, básicamente tiene 3 vectores, 2 horizontales y un vertical. Entonces tú tienes que determinar la onda cuando viaja en cada punto. Además, esto es simplemente una probeta que tiene como un clip. Tú la vas bajando y cuando llegas a la profundidad tú abres el clip y ella se mantiene ahí dentro de la tubería. Pero ella, mientras tú la bajas, se gira. Y si tú no puedes obtener bien el sentido en el que va esa onda, es muy difícil determinar cuándo la onda pasa por el sensor como tal. Entonces es un sondeo, además de que es bastante costoso, es difícil de analizar como tal. ¿Sí? ¿Sí? No, mira, pasa algo. La velocidad de onda P como tal, ¿qué pasa con el líquido? El líquido funciona como un material elástico. Las ondas P son ondas cortantes, ellas van en el mismo sentido en que se mueven, se propagan. La velocidad de onda de corte, no. Hay ensayos que cuando hay presencia de agua simplemente no funcionan. Algunos de refracción sísmica, cuando tú determinas las velocidades de onda de corte, si hay agua, él no te determina si hay un cambio de estrato, si está el agua presente ahí, él simplemente te va a medir la velocidad como si fuera el mismo material que está arriba. O sea, en realidad, si hay agua, de hecho esa es una desventaja para los ensayos sísmicos. ¿Ves? Bueno, ok, ya esto se los expliqué, pero si quieren les explico otra vez. Muestras inalteradas, Shelby, barrenas y muestras tipo bloque. Estas muestras tipo bloque más que todo son para suelos superficiales porque es muy difícil mantener, o a menos que tengas una excavación, digamos, soportada que te permita poder sacar una muestra de bloque como tal. Estos dos ensayos van complementados con lo que es un ensayo SPT. Cuando haces una perforación, tú puedes hacer un ensayo SPT, puedes sacar muestras con tubo Shelby y puedes también tener una barrena y sacar muestras ya cuando entres a un estrato más duro.
Estas barrenas las hay de... Esto es un poquito más complejo, porque depende, digamos, del tipo de terreno que tú tengas, debes poder escoger la broca que necesitas, la descarga de agua que necesitas, poder ajustar los centralizadores si es necesario tener un retenedor para poder obtener la muestra como tal. Como les decía, es imposible poder tener una muestra de arena inalterada a menos que sea en un bloque. Y de hecho tú puedes sacar el bloque, pero cuando vayas a poder sacar la muestra como tal para hacer el ensayo es muy difícil, porque la muestra de arena te mantiene, digamos que, a menos que sea una arena arcillosa o algo así que te mantenga su consistencia como tal, pero es muy difícil poder sacar una muestra de arena. Entonces, por lo general, cuando tú estás haciendo un ensayo CPT y encuentras estratos de arena, se destruyen por lo general lo que es un metro. Cuando son estratos de arcilla, es decir, lo que se hace es que se obtienen más muestras de shell. Bueno, los ensayos de laboratorio. Los ensayos de laboratorio en sí, digamos que se pueden dividir en dos maneras. Los primeros que son los de, permiten estimar lo que son propiedades índices, y los otros que son ya de resistencia como tal. Entonces, propiedades índices se necesitan muestras alteradas como tal, para lo que es hacer una granulometría, una gravedad específica, un hidrómetro, una materia orgánica, límites de Atterberg. Son los ensayos más sencillos, pero son, digamos que los primeros que me permiten a mí determinar mi estratigrafía como tal. Ahí yo puedo saber si es una arcilla, si es una arena, cómo voy a zonificar el sitio de exploración como tal. No sé, ¿qué quieren saber como tal de los laboratorios? Porque básicamente estos son normas, estándares, hay que tener calibrados los equipos, hay que seguir un procedimiento como tal, eventualmente del material que te vaya saliendo la muestra, y el análisis que tú vayas a hacer es cuando tú determinas los parámetros de laboratorio como tal, o los ensayos de laboratorio que vas a necesitar. Por ejemplo, si voy a hacer una excavación y mi excavación es arcilla, yo necesito por lo menos hacer un ensayo triaxial, si tengo la posibilidad de hacerlo, una consolidación para poder tener parámetros de deformación, una resistencia al corte, eventualmente necesito un hidrómetro para saber la cantidad de arcilla que tiene esa muestra, una gravedad específica, un peso unitario, son ensayos básicos que se necesitan hacer. Límites de Atterberg eventualmente. Los suelos granulares, granulometrías, gravedades específicas. Las materias orgánicas, sí, el suelo como tal, tú lo ves que tiene un olor característico o su color es bastante oscuro, se mandan a hacer materias orgánicas como tal. Por ejemplo, en proyectos como realizados en sociedades portuarias que están ahí al lado del río, se obtienen muchas muestras con materia orgánica. De hecho, son arenas hasta susceptibles a la licuación. ¿Qué se necesita para saber? Se necesita por lo menos una clasificación, porque la cantidad de finos que tenga esa arena me va a determinar si en realidad el suelo es licuable o no. Algo tan sencillo como una clasificación me ayuda a determinar un problema tan grave como es la licuación como tal. Y es un ensayo que no vale nada, bueno, pues es bastante económico, se consigue en cualquier parte y ni siquiera necesitas tener una muestra de muy buena calidad para poder hacer. Los ensayos de resistencia. El triaxial, corte directo, compresión simple. ¿Qué pasa con el triaxial? El triaxial, digamos que, de hecho hay 4 tipos de triaxial. Hay triaxial extensiómetro, hay reduciendo la presión de confinamiento, aumentando la presión de confinamiento, leyendo presión de poros, leyendo cambio volumétrico. Se puede hacer en diferentes modalidades. Pero ¿qué pasa con este ensayo? Es muy difícil poder obtener 3 muestras porque se necesitan 3 puntos para poder determinar phi C mínimo. Es muy difícil poder obtener que las 3 muestras te cumplan con los requisitos de un ensayo triaxial, que mínimo la relación de la muestra como tal tiene que ser 2 veces el diámetro. Entonces, es difícil hacer este ensayo, pero es muy bueno, te permite determinar parámetros de resistencia y de deformabilidad como tal.
El ensayo de corte directo ya es mucho más común porque ya la muestra es un poco más pequeña y digamos que de un Shelby tú puedes sacar las 3 muestras. Entonces, este es más común de realizar, es más, bueno, en arena se puede hacer más rápido, un ensayo en arena puede demorarse un día, un triaxial se puede demorar 2 semanas más o menos. Y en ya suelos arcillosos, que si lo haces en un tipo, digamos, consolidado, drenado como tal, tienes que dejar que salga el agua, se puede demorar, una pastilla se puede demorar cortando 2 días más o menos. Entonces un ensayo se puede demorar 6 días si es un suelo cohesivo. Y la compresión simple ya es mucho más sencillo, pues te ayuda a determinar lo que es la resistencia al corte no drenada. Puedes determinar módulos de elasticidad, pero no es confiable. ¿Por qué? Porque esta muestra, como la ven, la diferencia entre el triaxial y esta es que el triaxial aquí está confinado como tal, y tú una muestra en suelo tú la tienes confinada todo el tiempo. Entonces, esta muestra no está confinada por ninguna parte, entonces por lo general el resultado está por debajo de su valor real. Pero es bastante básico para poder empezar una caracterización como tal de suelo. Bueno, aquí lo explica básicamente mejor. Esto es un ensayo triaxial que tiene el confinamiento como tal del suelo, y en un ensayo de compresión simple tú simplemente la estás aplicando una carga axialmente. Le estás restando resistencia al no ponerle confinamiento. Además que esto también depende mucho de la humedad y... ¿Cómo determinas qué ensayo hacer? Dependiendo del análisis que quieras hacer, como ya les expliqué. Esto es un análisis de estabilidad. Dependiendo por dónde pase la falla como tal, tú deberías mandar a realizar tus ensayos. Entonces, en la corona, por lo general, un ensayo de compresión; en la base o en la pata, por donde falla, un ensayo de corte directo. Y esto es un ensayo de extensión. Un ensayo de extensión es que tú, en vez de fallarlo a compresión, fallas la muestra reduciéndole la carga axial, como traccionando la muestra como tal. Que eso se hace más que todo en un triaxial como tal, porque eso no se puede hacer en un ensayo de compresión simple. Los ensayos de permeabilidad en campo, tú puedes mandar a hacer un ensayo de permeabilidad en laboratorio, pero no es para nada representativo que como hacerlo en campo. De hecho, hay un método que es el de Lefranc, que es bastante sencillo. Es simplemente hacer unos pozos de observación, tú los llenas de agua, vas midiendo el tiempo que se demora en la pérdida del agua como tal, y es lo mismo que hacer un ensayo de permeabilidad constante en un laboratorio. Y hay otros tipos de ensayos que se llaman Lefranc, que ya son un poquito más complicados, que son sobre todo para macizos rocosos, que lo que te ayudan a determinar es qué tan discontinuo está el macizo rocoso, qué tantas aberturas tiene el macizo rocoso, y es un poquito más especializado, ya necesitas una probeta, generar presión, tienes que romper el macizo rocoso como tal, dependiendo de lo que quieras hacer, digamos que ahí está el ensayo que tú quieras hacer. El ensayo de consolidación se demora 9 días, inicialmente le vas poniendo carga cada 24 horas, vas tomando lecturas en determinado tiempo, ya eso está sistematizado. Entonces antes era mucho más difícil porque tenías que estar pendiente del manómetro cada tantas lecturas. Ya esto es sistematizado, pues tú lo dejas ahí, simplemente a las 24 horas tienes que cambiar la pesa y eso. Después que, o sea, bueno, yo me imagino que ustedes saben esto, que este ensayo puede sacar un montón de cosas y tienes que hacerle un montón de correcciones. Las primeras curvas de consolidación como tal, cuando tú vas poniendo cada una de estas pesas, porque ya esta es la curva final como tal, esta es la curva de consolidación como tal, pero antes tú tienes curvas de
tiempo, si no estoy mal, raíz del tiempo sobre el esfuerzo. Exacto, y puedes escogerlo por Taylor o por Casagrande y determinar el tiempo de consolidación. En esas curvas determinas el C sub B, que te ayuda a determinar los asentamientos como tal, el C sub C y el C sub S, pero yo estoy hablando del módulo como tal, el C sub B, el M sub B. Así que este ensayo es muy bueno, pero es difícil obtener una muestra inalterada para que la curva me dé en realidad lo que yo quiero que me represente como tal del suelo. Las muestras eventualmente para hacer este ensayo tienen que ser inalteradas, por lo general se escogen de un Shelby o de una barrena. También se pueden caracterizar macizos rocosos, digamos. Hay esto se llama un módulo como tal, que se llama Hook and Brown. Y él caracteriza los macizos rocosos a partir de un simple ensayo de compresión simple y obviamente una evaluación visual de lo que es el macizo rocoso, pero por lo general los macizos casi nunca son visibles, por lo menos aquí en nuestro entorno en Barranquilla es muy difícil ver el macizo como tal. Entonces, a partir de la compresión simple, este es un ensayo de carga puntual que te permite correlacionar. Ni siquiera necesitas tener una muestra como tal que cumple una relación, sino con un pedazo de muestra de roca. Haces una carga puntual y puedes correlacionarlo para obtener la compresión simple. A partir de eso, este modelo de Hook and Brown, de acuerdo con el GSI, el RQD, ¿saben qué es el RQD de la roca? Cuando tú sacas una muestra de roca, el RQD es la calidad como tal de la muestra que obtuviste. Tú sumas todos los pedazos de 10 centímetros, mayores a 10 centímetros, y lo divides entre la longitud total de la muestra que obtuviste. Si ese RQD es mayor al 50%, tienes una muestra de calidad media. Si es de 70%, tienes una muestra buena, digamos que el macizo como tal es bueno. Tú puedes obtener muestras de roca, pero tu RQD puede ser 0, entonces el macizo está completamente meteorizado. O sea, no es, por más que sea roca, es bastante malo. Entonces, con todos esos parámetros, el RQD, la compresión simple, tú puedes caracterizar como tal tu macizo de roca y puedes determinar parámetros de resistencia, lo que es el ángulo de fricción y la cohesión como tal. Sin embargo, también hay ensayos de triaxial en roca que es bastante difícil de realizar, de hecho. ¿Cuál es la diferencia del de suelo? Que es que aquí tú no utilizas agua para confinar el suelo, sino que utilizas aceite hidráulico, porque las presiones tienen que ser mucho más altas cuando tú vas a fallar una roca. Es muy complejo, de hecho en mi universidad tienen esta máquina y nunca pudieron hacer el ensayo, o sea, les fue muy mal, de hecho, bueno, en la nacional. Nunca pudieron en realidad realizar este ensayo, les fue muy mal. En la de los Andes no ofrecen este ensayo al público, o sea, es difícil encontrar que utilicen este ensayo aquí en Colombia por lo menos. El ensayo de resistencia en roca, perdón, de resistencia al corte en roca es bastante particular. No sé si ustedes saben que el ensayo de resistencia, perdón, de resistencia al corte es que tú seleccionas un plano determinado para la falla de la muestra. Exacto. Bueno, sí, diametral. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tú la roca la tienes que meter en cubitos de mortero para poder fijar la falla como tal. Entonces, poder obtener las muestras para hacer este ensayo también es bastante complejo. Otro ensayo para roca es el de tracción indirecta. ¿Por qué se llama tracción indirecta? Porque en realidad tú lo que haces es un ensayo de compresión, pero haces que la muestra falle a tensión. Entonces tú fallas la muestra diametralmente, justo por este punto, y ella no te va a fallar a compresión, sino que te va a fallar a tracción. Todos esos ensayos sirven para determinar el macizo, la estabilidad del macizo rocoso de la roca intacta como tal, porque tú lo que sacas es un tramo de la roca intacta del macizo en general, lo que es. Por eso, ya eso es más que todo de los geólogos, ellos poder determinar las discontinuidades, el rumbo, bueno, no sé, ya eso sí es más geólogo. Entonces, nosotros más que todo nos basamos es como en la parte intacta como tal de lo que es el macizo rocoso.
y creo que esa es la última diapositiva. Ah, bueno. Las limitaciones. Bueno, cada ensayo tiene sus limitaciones, eventualmente. El ensayo de consolidación es de tipo unidimensional, en realidad no, porque tú tienes la muestra confinada en un anillo. Entonces, de una u otra forma, les está haciendo presión en dos direcciones. Pero eso es más que todo ya lo que es teórico. El ensayo de compresión no tiene confinamiento, yo se lo había dicho. El ensayo de corte obliga a la muestra a fallar por un plano determinado. Tú le estás diciendo a la muestra por dónde tiene que fallar, eso no tiene mucho sentido. Bueno, ya aquí tocaría hacer que la granulometría no separa menores a 75, para eso haces un hidrómetro como tal, entonces tienes que complementar estos ensayos. El ensayo por hidrómetro asume que las partículas son esféricas, en realidad eso depende de los minerales en los que está compuesto la arcilla o los limos como tal. Y sí, exacto, no todos son disponibles en el mercado local, tales como los ensayos de roca son muy difíciles de conseguir, y toca, digamos, que hacer lo que podamos con lo que tenemos. Ya, muchas gracias, espero que les haya gustado.